caso el animal inferior que es un parásito que vive a expensa de otro ser, o sea, vive al interior del intestino del hombre, y el macho es un gusano de vida libre, o sea que no es parásito. Por lo tanto, la hembra de Strongyloides estercoralis es partenogenética. ¿Qué quiere decir? Que no necesita de un macho para poder colocar huevos y que estos huevos que los coloca a nivel de la submucosa de su huésped eclosionan y se liberan en forma de larva al intestino. Entonces, el Strongyloides estercoralis lo que hace es eliminar la larva radiciforme. Rara vez, rarísima vez se ve huevos de Strongyloides estercoralis en la materia fecal. Y esto solamente ocurre cuando hay una diarrea muy intensa con liberación de mucosa intestinal. Entonces, ahí es lo que se podría ver. Pero generalmente entonces se eliminan larvas radiciformes. Y son las larvas radiciformes que necesitan embrionar en tierra, transformarse en larvas filariformes para volverse a infectar. Y entonces es diferente, si se dan cuenta, a los demás parásitos. ¿Ya? Primero que como parásito no hay gusano macho. Existe en la naturaleza, pero de vida libre. ¿Ya? Entonces la hembra es parte no genética. Bueno, entonces se conoce la infección producida por Strongyloides estercoralis como estrongiloidiasis o estrongiloidiosis. ¿Ya? Esa es la infección producida por el Strongyloides estercoralis. También es una geomintiasis de importancia en zonas tropicales. ¿Ya? ¿Por qué decimos geomintiasis? Porque la larva radiciforme, que es la que sale en la materia fecal del huésped infectado, esa larva radiciforme necesita embrionar en tierra, quiere decir, perdón, necesita madurar en tierra, ¿ya? Entonces convertirse en infectante en tierra. De las que hemos visto, esta es menos frecuente que las anteriores, pero sí es importante en personas que tienen algún tipo de disminución de sus defensas inmunológicas, ¿no? Entonces, en enfermedades en personas inmunodeprimidas o inmunosuprimidas, ahí sí o sí se vuelve muy importante. Y por ejemplo, enfermedades como VIH-Sida, es importantísima. Ahí ya sí, ya saben ustedes, ¿no? Han de haber leído y les han de haber comunicado también bacteriología, que un paciente con VIH-Sida, pues de las causas que generalmente se complica su enfermedad, puede ser desde una simple diarrea, ya sea viral o bacteriana o parasitaria, o otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, ahí sí, sí o sí, de ahí radica su importancia, que coadyuva en enfermedades de pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Veamos la etiología, ¿ya? Entonces, la forma adulta, como les decía, también es un gusano cilíndrico muy pequeño y vive al interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente a nivel del duodeno y del yeyún. La hembra, aquí recalco, ¿no? La hembra parásita es delgada, así, filariforme, transparente y mide apenas 2 milímetros de largo por 50 micras de diámetro. Se imaginarán lo pequeña que es, bien pequeñita, ¿no? La quinta parte de 1 centímetro, eso es lo que mide. Tiene esófago cilíndrico, ese esófago ocupa el tercio anterior del cuerpo, el cual se va a continuar con el intestino, y este desemboca en el orificio anal que está cerca del extremo posterior, que es aguzado. El útero presenta frecuentemente huevos en su interior y tiene una oposición de 40 huevos diarios, pero donde les dije, en la submucosa del intestino delgado. Y bueno, ese útero desemboca en la vulva. Como les decía, el parásito macho no existe como parásito, pero como gusano de vida libre sí, ¿ya? Y la hembra se convierte en parte no genética, ¿ya? Entonces, ese es otro punto diferente. La oposición también, miren, es pequeña.
¿no? Pero donde lo depositan también es importante, ¿ya? Mm. Esta es la imagen de un parásito de Strongyloides heterocorali hembra que está en la submucosa intestinal. Los huevos son muy similares a los de Uncinaria, tienen la forma ovalada, la misma característica, ¿no? Miden 60 por 40 micras, son de color blanco, tienen también una membrana única y entre la membrana y el contenido hay un espacio, ¿ya? Y estos huevos se encuentran en el interior de las hembras adultas y luego en el interior donde ellas van a habitar. Y colocan esos huevos en la submucosa. Maduran, eclosiona la larva raditiforme y esta es la que sale en la materia fecal. Entonces ya les dije que solo se puede apreciar los huevos de Strongyloides stercoralis cuando hay una infección masiva, una diarrea profusa, que salga la mucosa. Entonces ahí ya sí se podría ver, pero después lo que se ve es larva raditiforme. ¿Bien? Entonces esa es la primera forma larvaria, raditiforme. Y esta necesita transformarse en tierra, ¿ya? Volverse filariforme. El huevo, como ya lo han visto de la funcionaria, es prácticamente lo mismo. Son muy similares. Aquí en este caso, este huevo que está ya larvado necesita eclosionar luego, pero este de acá no está en la luz volumen del intestino, sino en la submucosa del intestino, ¿ya? Ahora, la larva raditiforme tiene movimiento, mide aproximadamente 250 micras de longitud por 15 micras de diámetro y presenta un extremo anterior con cavidad bucal corta. El esófago, esta cavidad bucal es larga en las mucinares, ¿ya? El esófago tiene tres partes igual, el cuerpo, el istmo y el bulbo, y el intestino va a terminar en el ano en el extremo posterior del cuerpo. El primordio genital es grande y en forma de media luna, y esa es otra diferencia con la mucinaria, ya que el primordio genital es pequeño. Entonces esa es la imagen. Cuando nosotros vemos, podríamos confundir en una imagen al microscopio como pelo vegetal, pero ¿cuál es la diferencia? Que su extremo anterior siempre es romo. Ya miren acá, un extremo romo. Y el extremo anterior. Y el extremo posterior termina en punta. Este sería el primordio genital, que es grandecito. Esta de acá sería la cápsula bucal y el esófago que tiene tres partes. El cuerpo, el cuello o el bulbo. ¿Ya? El cuerpo, el istmo y el bulbo. Igual miren su cápsula bucal cortita. Acá no se puede apreciar porque quedó en la parte de atrás, pero aquí en el fondo, ¿no? Se puede ver la parte posterior que termina en punta. Son bien delgaditos su cutícula y se puede apreciar el contenido. Mira, aquí en una larvas y huevos que se han obtenido, pero de un contenido duodenal, ¿ya? En un paciente inmunosuprimido. Entonces, ¿cuántos parásitos tiene que haber para que se pueda apreciar esto? ¿No? Grandes cantidades. La larva, como les decía, miren, ya para que se pueda ver, el primordio genital es grande. Creo que acá se puede apreciar la cápsula chiquitita, ¿no? Aquí. La larva filariforme es la que se desarrolla en el medio externo, eso significa en la tierra. Ya, esta tiene mucho movimiento, más móvil que la anterior, mide 500 a 700 micras de largo por 25 micras de diámetro, o sea, casi triplica su tamaño en cuanto a longitud y bueno, casi duplica también su tamaño en cuanto a grosor, ¿ya? Entonces, las larvas filariformes pueden o no presentar membrana envolvente, presenta cavidad bucal, no presentan cavidad bucal y presentan en la parte anterior un estilete. O sea, eso sí se puede ver.
ya en la parte anterior. El esófago es largo, llega hasta la parte media del parásito y el extremo posterior termina en una muesca. Esta vendría a ser. Muesca. No se guíen por el tamaño, ¿no? Porque parecen que son el mismo tamaño, pero ya saben que se duplica, casi triplica el tamaño entre la larva raditiforme y la filariforme. Y entonces, en cuanto a diferencia, a ver, iniciamos, ¿no? Tienen apariencia similar, un extremo anterior romo y un extremo posterior en punto, ambos, ¿ya? La larva raditiforme no presenta una cavidad bucal corta, la larva filariforme no presenta cavidad bucal. El esófago en la larva raditiforme se ve con tres partes, el cuerpo, el istmo y el bulbo, ¿sí? Es grandecito, pero acá no se ve las divisiones en la larva filariforme, las divisiones del esófago. Aquí el primorio genital en la larva raditiforme es grande, acá no presenta la larva filariforme. Y bueno, el extremo posterior de la larva filariforme termina en una muesca. Yeah. Ciclo de vida. Este parásito, a diferencia de los anteriores, tiene 3 ciclos de vida. Entonces hay que tomar en cuenta esos 3. El ciclo de vida, como lo hemos estudiado, ya, comúnmente, un ciclo de vida de autoinfección o de hiperinfección, o de autoinfección se denomina, porque estas larvas que salen aquí, las larvas raditiformes, podrían retornar otra vez y hacer un ciclo de hiperinfección, perdón, hacer clínica de hiperinfección, ¿ya? Porque es como que no se elimina el parásito. Y otro que es el de vida libre, en tierra, ¿ya? El de vida libre, donde ahí sí existe gusano macho, ¿no? Le decía, el gusano macho es de vida libre, no es parásito. En cambio, la hembra sí, la hembra es parásito. Ya. Me parece que tengo una imagen donde se puede ver mejor cada uno de los ciclos. No sé si ustedes lo... Miren, el directo, el que siempre estudiamos, me siguen, me están siguiendo con el cursor, el de autoinfección y el de indirecto o el que se da en la tierra, ¿ya? Cuando se produce el gusano macho que no es parásito, ¿no? Gusano de vida libre. Entonces, directo, indirecto y el de autoinfección, ¿ya? Entonces, una persona se infecta cuando camina descalzo, ya, que es lo más probable que esa persona esté descalza o esté con, vamos a decir así, tipo chinelas, abarcas, donde le dejen el lugar a que pueda penetrar el parásito porque el ingreso es vía cutánea, ¿ya? Entonces, penetra por piel. Entonces, la puerta de entrada es la piel, vía cutánea, ¿ya? Penetra vaso sanguíneo, va a circulación y de circulación otra vez pasa de la circulación, creo que acá está más bonito, esta parte, mire, creo que sí, ¿no? Entonces penetra vía cutánea o vía piel, principalmente en los espacios interdigitales de los dedos del pie, porque es la zona más delgada y si hay fisura, más fácilmente va a penetrar, ¿ya? Y por circulación va a corazón, pulmón, es regurgitado, ¿ya? Entonces de pulmón va a laringe, faringe, es deglutido y vuelve a la parte intestinal, ¿no? Estómago, intestino y se localiza a nivel del intestino delgado, duodeno y yeyuno. Ambos parásitos, gusano macho y hembra, me corrigen, me siguen, me están siguiendo. A ver, Hurtado.
esta larva filariforme que está penetrando, que es la forma infectante, ya genéticamente está predeterminada a hacerse macho o hembra. Entonces, aquí vemos dos, digamos estos dos que ingresan por piel, que van por circulación a corazón y luego a pulmón. Pregunto, ¿es gusano macho y hembra? Solo hembra. So, Solo la hembra es parásita. exactamente, muy bien. Entonces, solo la hembra, ¿ya? Y la hembra, que es partenogenética, coloca, una vez madura, coloca aproximadamente 40 huevos por día, ¿sí? ¿Dónde los coloca esos huevos? A ver, ¿en qué parte? Dijimos que se localiza en duodeno y yeyuno, pero ¿qué parte? En la submucosa, doctora. Eso, en la submucosa. Y luego, ¿qué sucede? Aquí, miren, en la submucosa están los huevitos. Luego, se Sí, desarrolla se desarrollan, la larva, ¿no? En el interior. Y luego, eclosiona eclosionan los los huevos huevos. y ¿qué sale? A la luz volumen del intestino, con la materia fecal, ¿qué sale? ¿Qué se llama esa larva? Rhabdi, Las larvas rhabditiformes. exactamente. ¿Y dónde tienen que madurar? ¿En qué lugar? En el ¿La agua, tierra? en la tierra, muy bien en la tierra. ¿Y en qué se convierte? En larvas filariformes. Filariforme. Muy bien. Entonces, si esto queda ahí en la tierra, esas larvas filariformes se convierten, genéticamente están predeterminadas a ser gusano hembra, gusano macho. Y en la tierra, el macho puede copular a la hembra y esta hembra deposita sus huevos en tierra. Y de estos huevos sale ¿qué? ¿Qué larva sale? Radi, Rhabditiforme. raditiforme, larva raditiforme. Y luego madura hasta larva ¿qué? Filariforme. Filariforme, filariforme. Entonces, si alguien pasa descalzo, pisa esa larva o esa materia fecal antigua, entonces esa larva filariforme, por tropismo, ingresa hacia los espacios interdigital que puedan estar fisurados o espacios interdigitales principalmente. Pero no se olviden que estos tienen que ser ya genéticamente determinados, que se van a volver gusanos hembra, ¿ya? Y el ciclo de autoinfección es que salen las larvas raditiformes a la luz volumen del intestino y pueden regresar, retornar nuevamente. Entonces, convirtiéndose en un ciclo que no se acaba. Se produce un cuadro clínico de hiperinfección. ¿Ya? Entonces, es una parasitosis difícil de erradicar. Entonces, mucho cuidado, pero es principalmente de áreas rurales o de campo, ahí, ¿no? No hay más frecuencia. Pregunta, entonces hay tres ciclos. El desarrollo directo, el de autoinfección, fíjense, sale nuestra larva raditiforme a la luz volumen y hay una autoinfección, vuelve nuevamente, penetra en el intestino o ya sea o también puede ser piel o perianal y pasa a la circulación y hace un nuevo ciclo. ¿Ya? El de autoinfección. Y el indirecto, lo que les decía, ¿no? Se liberan la larva raditiforme, la materia fecal. En la tierra, esta se convierte en larva filariforme y ya genéticamente se convertirá en hembra o macho. El macho copula a la hembra coloca los huevos en tierra, sale la larva raditiforme y luego se convierte en filariforme, que es la forma infectante, y se encuentra un huésped susceptible, o sea, una persona que esté caminando descalza o con fisura en el pie, entonces penetra fácilmente la larva.
y va por circulación, corazón, pulmón, es regurgitado y vuelve a intestino. ¿Ya? Entonces ese es el ciclo. 3 ciclos, directo, indirecto y de autoinfección. No se olvide, ¿ya? A ver, aquí ya lo dije todo, pero ¿qué podemos rescatar? Ah, ya. Después de la infección, recién aparece la larva raditiforme. Entonces, estamos hablando de un mes aproximadamente, de 3 semanas a un mes, ¿ya? Entonces, es el tiempo que tarda en que se pueda observar alguna de sus formas, ¿ya? Las larvas raditiformes que caen al suelo con las materias fecales se alimentan y mudan 2 veces para transformarse en filariformes que son infectados. De 250 micras de tamaño llega a medir hasta 700. Entonces duplican, triplican prácticamente su tamaño. ¿Qué más? A ver, acá ya lo hemos dicho todo. Bueno, ¿no? Pasa por vía cutánea hasta vaso sanguíneo, circulación, va a corazón, pulmón, el regurgitado. No se olviden que cuando ascienden por los bronquiolos, y son expulsados por las cilias bronquiales hasta alcanzar bronquios, tráquea, laringe y llegan a la faringe para hacer deglutido. Entonces, más o menos, el periodo prepatente es de un mes, ¿no? Lo que se decía al inicio, ¿no? Hasta que se puedan observar, un mes. Entonces, un mes, ese periodo prepatente. ¿Qué más? A ver. Hay gusanos machos de vida libre. Ya todo lo dije. ¿Qué más? ¿Qué más? Y acá miren, ¿no? La hembra y el macho como gusano de vida libre. Como nos damos cuenta, la diferencia es porque en la parte posterior es curvada, como en espiral. En el ciclo de autoinfección, creo que ya lo dije todo también, pero ya sea de la luz volumen, volver las larvas raditiformes nuevamente hacia la submucosa o también de región perianal, penetrar nuevamente por la circulación. Ahora, este ciclo de autoinfección permite una hiperinfección, ¿ya? Entonces, y cuando hay hiperinfección, cuando además las personas ya tienen alguna enfermedad de base, o sea, quiere decir que esa persona está inmunodeprimida, inmunosuprimida, ¿ya? Entonces ahí las hembras adultas se pueden encontrar en todo el intestino e inclusive en el intestino delgado, que generalmente es duodeno y ayuno, puede estar en todo el trayecto del intestino e inclusive el grueso y pulmón, ¿ya? En esas pacientes. Entonces por eso se convierte también en un cuadro de hiperinfección. Entonces, las larvas filariformes que se producen en gran cantidad pueden invadir ganglios y vísceras y se constituye así un cuadro de autohiperinfección interna grave, ¿ya? Que en pacientes en malas condiciones generales puede ser mortal. Entonces, esta parasitosis hay que tomarla muy en cuenta en pacientes inmunodeprimidos e inmunosuprimidos. ¿Hay una enfermedad, la primera que se les ocurra, que ya la dije yo ese ratito y varias veces la cité? Donde produzca una franca inmunosupresión. El ¿Cuál es? VIH. Es, es VIH, ¿no? Y más que todo cuando ya tiene el cuadro clínico que es el síndrome, o el síndrome, ¿no? Que es el SIDA. ¿Ok? Y este ciclo también lo que produce es una persistencia de la infección. Entonces, esta parasitosis puede persistir indefinidamente sin reinfecciones externas. O sea, no necesita reinfectarse, sino que de ahí mismo nomás puede volver a infectarse porque la larva raditiforme puede volver a la zoonosis. Entonces, este mecanismo explica el hecho de que individuos que se infectaron en zonas endémicas y se trasladaron a sitios en donde no puede adquirirse esta parasitosis se encuentran infectados después de muchos años. Y como nota, en determinadas ocasiones se acepta la posibilidad de que algunas larvas permanezcan un tiempo largo en los pulmones
y puedan alcanzar allí su estado adulto para producir también una estrongiloideosis pulmonar. Entonces, un paciente inmunocompetente puede ser que solamente encontremos el parásito en duodeno y yeyuno. En un paciente inmunodeprimido, a lo largo del intestino delgado, inclusive grueso y pulmón, ¿ya? Para la forma adulta. Bueno, en cuanto a la patología, se debe diferenciar claramente en esta parasitosis las distintas etapas de invasión al organismo humano que corresponden a cuadros patológicos diferentes. Primero, ¿no? La primera es la puerta de entrada. ¿Cuál era la puerta de entrada? Dijimos, y bueno, que es la única, La vía cutánea, vía los espacios cutánea interdigitales del pie, ¿no? Muy bien. Les pido un favor, cuando se me quiera cortar, porque se me va a cortar, ¿alguien puede? ¿Está Sergio? Presente. Muy bien. Sergio, después usted manda rapidito para que no tengamos que esperar los 10 minutos ya. Ya, está bien, doctora. Todavía no, porque no falta. Yo le aviso, ¿ya? Entonces, muy bien, Hurtado, es así, ¿no? Invasión por piel o vía cutánea. Entonces, la penetración de las larvas filariformes, recalcamos, la forma infectante es la larva filariforme. Sucede principalmente, ¿dónde dijimos? En los espacios interdigitales de los pies. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga, ¿por qué por los espacios interdigitales? ¿Por qué no por el talón? Cualquiera Porque responda. la piel es más delgada. Muy bien, así es, Marcelo, ¿no? La piel de los espacios interdigitales es más delgadita, ¿ya? Pero si hay una fisura en cualquier otro sector, también, ¿ya? Las lesiones que se producen en la puerta de entrada son similares a las que se originan en las larvas de uncinaria y estas consisten en inflamación con eritema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la zona se vuelve más rojiza, ¿eh? Exudación y prurito. Ahora, como nosotros en nuestra piel tenemos flora cutánea, ¿verdad? Pero también podemos tener agentes que pueden ser patógenos, ¿eh? Entonces, puede haber una concomitancia con esta infección. Entonces, infectarse secundariamente y esta exudación se convierte en ¿qué? Si hay una sobreagregación bacteriana. ¿Que sea? ¿Pus o no? Sí, Sí. Ok. Mire, aquí una lesión eritematosa e inflamatoria en los espacios interdigitales. Es más, aquí la piel se ve macerada. ¿La ven? Como cuando uno está en la ducha y se queda harto tiempo en el agua, ¿no es? Así. Y acá tiene fisura. Esa es y se ve, si lo notan, se ve más rojizo. ¿Ya? También pueden hacer, ¿qué sería esto, chicos, chicas? ¿Qué se llama esto? Síndrome de migración larvaria cutánea. No es que el parásito sea así de grande, dijimos 2 milímetros nada más, pero si ingresan por otra zona y no llega a vaso sanguíneo, entonces puede quedar en el espacio subepidérmico. Entonces va moviéndose y va moviéndose y va por todo ese sitio, entonces forma canales serpinginosos, pues fuera de serpientes, ¿eh? Canales serpinginosos. Entonces, aquí ya también el tratamiento es diferente, ¿ya? Generalmente se hace con tiabendazol, con crema de tiabendazol al 5%, ¿ok? A esto se llama o se conoce como síndrome de migración cutánea o síndrome de la larva migrans, ¿ya? Muy bien. Otro nombre vulgar que hubieran escuchado de mamá, papá, abuelito. caballón. Eso, muy bien, Sabayo. Así es. Ese es el, el dichoso Sabayón. ¿Ok? Entonces, síndrome de migración larvaria cutánea por larva curry.
Entonces, las uncinarias, el toxocaras también puede producir la larva esa. En las lesiones pulmonares, la intensidad de las lesiones pulmonares es proporcional al número de larvas que hayan penetrado el pulmón y puede haber perforación de los alvéolos pulmonares para permitir el paso de las larvas de la circulación en las cavidades aéreas. Entonces va a haber pequeñas hemorragias, exudados, inflamación local. Ahora, generalmente no hay invasión masiva, o sea, generalmente, ¿no? Lo más común es que esta etapa pulmonar sea discreta, pero sí produce un alto grado de eosinofilia. Entonces, esta parasitosis puede tener hasta un 60% de eosinofilia. ¿Cuánto es lo normal de 100 células blancas que se cuenta? A ver, ¿cuánto es lo normal? ¿Quién se acuerda? Dividámoslo las células blancas en dos grandes grupos. A ver, vamos a hacer un repasito rapidito. A ver, recapitulemos. ¿Cómo lo dividimos? Uy, chicos, repasemos. A ver. Eso, ¿no? Granulocitos a granulocitos. O podemos decir mononucleares o polimorfos nucleares, ¿verdad? Los polimorfos nucleares son los granulocitos y los mononucleares los agranulocitos, ¿verdad? Ya, de los polimorfos nucleares, ¿qué tenemos? Neutrófilos, eosinófilos. Y basófilos, ¿no es? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y de los mononucleares, linfocitos y monocitos. Los monocitos cuando van a tejidos se convierten en, cuando ya no está en sangre periférica, ¿en qué se convierten? En macrófago. Macrófago, y reciben diferentes nombres según tejido donde estén. Muy bien. ¿Y los linfocitos? Rapidito. Eso de memoria hay que aprender. ¿Cómo? Muy bien, bien. Camargo nomás, Morales Camargo y los demás. A ver, ¿en qué era? Linfocitos T, linfocitos B. Los linfocitos B luego se van a especializar. ¿Y qué fabrican? Anticuerpos. Ya. Y los linfocitos T se dividen en CD4 y CD8. ¿Cómo qué? En CD4 y CD8. Los helper y los citotóxicos. Ah, ya, los helper, ¿qué más? Los citotóxicos, ¿no? Ya. ¿Y cuánto hay de eso? ¿Y de los neutrófilos, cuánto más o menos hay? En la proporción de 100 células blancas que cuente. Hay un 40-60%. Un 60% más, ¿no? ¿Sí? Un 60%. Aquí sí. ¿Y cuántos de eosinófilos? 1 a 4%. Eso es bajo. Pero acá estamos hablando, ¿hasta cuánto le dije? Una eosinofilia marcadísima. ¿En qué procesos hay eosinofilia? Generalmente. Alergias y parasitosis. Eso, alergias y helmintiasis principalmente. ¿Ya? Esta es una de ellas. No se vayan a olvidar. ¿Y qué serán los callados? A ver. Son neutrófilos inmaduros. Eso. Ahora, una duda que tengo y ustedes a ver me la van a aclarar. Los neutrófilos, ¿cuántos núcleos tienen? Tiene uno, pero es segmentado. Exactamente, era con trampita esa, ¿no? No se olvide, todas estas células blancas que estamos viendo tienen un solo núcleo, solamente que en los neutrófilos son segmentados, pero en 3 o a veces hasta 4, ¿no? Trilobulados. En los eosinófilos generalmente son bilobulados y sus granulaciones se notan más en los eosinófilos, ¿ya? Están bien entonces. Y los demás sabían todo lo mismo que Morales, ¿verdad? Bueno, entonces aquí va a haber una eosinofilia marcada. Ya puede llegar hasta un 60% o más. Bueno, ya en caso severo podemos encontrar bronconeumonía, broncoespasmo, asma,
y esta puede empeorar con corticoides. Pasa que el tratamiento se puede hacer, el paciente inmunodeprimido podrían estar administrándole corticoides y agrava el caso, así que hay que tomar eso en cuenta. Se me va a cortar en un minuto, entonces, por favor, Sergio, le encargo, papacito, ¿ya? ¿Ok? Bueno, la etapa pulmonar se encuentra asociada a elevación de los eosinófilos circulantes y en pacientes inmunocompetentes, pero en pacientes inmunocomprometidos no. Y entonces eso ya agrava el cuadro clínico. Entonces se manifiesta en pacientes inmunocompetentes. ¿Ya? Y en casos raros, las hembras adultas invaden el epitelio bronquial y dan lugar a una inflamación local con las características de una bronquitis o con todo lo que decimos. ¿Qué le llamamos? Es un síndrome. ¿Qué será? ¿No era el síndrome del Loeffler? Exactamente, síndrome de Loeffler, ¿no? Loeffler. Y se escribe Loeffler, así es. Ya. Entonces, en una radiografía de pulmón vemos esos infiltrados mixtos difusos, ¿ya? Que pueden estar en varios sectores. ¿Ya? Entonces, donde la placa no se ve, ese no se ve un gris continuo, se ve como si tuvieran, vamos a decir así, eh, una especie de como una zona así blanquecina, así, ¿no? No sé si lo pueden apreciar. Esos serían los infiltrados. Y en ambos campos pulmonares. Aquí se puede ver la silueta cardíaca, ¿no? Muy bien. Y aquí, por ejemplo, en una muestra de secreción traqueal, se puede observar un estrongiloides estercorales, ya en la secreción. Bueno, ya en autopsias, en caso de estrongiloidiasis diseminada, ya, entonces, donde los principales factores de riesgo fueron una terapia inmunosupresora, especialmente aquellas que por algún tipo de enfermedad han utilizado corticoides a largo plazo. O sea, los corticoides son unos antiinflamatorios potentes, muy buenos siempre y cuando lo sepamos utilizar y los utilicemos menos de 2 semanas. Y otra cosa, una vez que se ha instaurado una terapia con corticoides, uno no puede cortarlo de golpe, tiene que ir cortándolo, va bajando la dosis hasta dejarlo, ¿ya? Pero lo malo es que puede producir una inmunosupresión cuando se utiliza a largo plazo. Hay enfermedades que lastimosamente el tratamiento se tiene que hacer de forma continua. Entonces ahí el paciente puede tener inclusive síndrome similar al síndrome de Cushing por alguna causa, ¿eh? ¿Ya? Entonces, y las defensas se bajan, disminuyen bruscamente. Entonces se vuelve una terapia inmunosupresora. En pacientes que tienen que recibir un trasplante, en neoplasias hematológicas malignas, por ejemplo, en el mieloma múltiple, y lastimosamente aquí también se utiliza como terapia corticoide, pues, ¿no? ¿Ya? Este es en virus linfotrópicos de células T humanas, también puede haber concomitancia y este cuadro puede con la estrongiloidiasis y puede ser fatal en algunos casos, ¿ya? Diabetes mellitus mal controlada, una disminución de la formación de anticuerpos y también infección por VIH. En cuanto a ya vimos entonces la etapa cutánea, pulmonar, localización intestinal. Las hembras parásitas penetran a la mucosa intestinal y producen una inflamación catarral. Ahora, la intensidad siempre va a estar en relación directa con el número de parásitos existentes. En caso de parasitismo intenso con invasión de su mucosa,
y aún de capas musculares se van a originar los granulomas de cuerpo extraño, que es la presencia del parásito, ¿ya? Entonces hace de que nuestras células de defensa vengan alrededor, lo acordonen, ¿ya? Y ahí entonces se ve un área así redondeada, que es la área de inflamación. A eso se llama granuloma de cuerpo extraño, ¿ya? Bueno, pueden haber ulceraciones también, y en los cortes histológicos se observan parásitos adultos, huevos, larvas, se pueden observar, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la localización más frecuente? Duodeno y yeyuno. Pero si es intenso, puede ser a lo largo de todo el intestino delgado, inclusive intestino grueso, y dijimos que pulmón, ¿no? Miren, acá en una biopsia duodenal se pueden observar, se fijan, aquí aparece larva, acá que no se puede ver, pero acá también pueden haber este huevo, ¿no? Aquí. Miren, aquí este es un corte también de intestino. No es vertical, más bien es un corte transversal, porque aquí agarra, miren, glandulita, se pueden apreciar, y acá vemos nosotros una larva, ¿no? De estrongiloides estercorales. Ahora, en casos de hiperinfección, este puede extenderse, como les dije, a todo el intestino delgado y inclusive el intestino grueso, ¿ya? Y puede también esas lesiones confluir y producir necrosis de la mucosa y dar origen a ulceración. Entonces, esto podría permitir el paso de bacterias a la circulación con producción de septicemia, ¿ya? Ahora, en las formas crónicas hay leucocitosis y eosinofilia circulante elevada, ¿no? Como les decía, puede llegar hasta un 60% de eosinofilia, que en pacientes mm, con VIH, por ejemplo, puede no haber eosinofilia. Entonces, eso agrava más el cuadro, ¿ya? Y acá, ¿cuál será eosinófilo? Bien marcadito. Hay, no hay. ¿Qué dice? Los más grandes. A ver, miren bien, miren bien. ¿Este o este? ¿Ese sí? Este es Ese, trilobulado, miren. Trilobulado, trilobulado, bilobulado, y ¿cómo más me doy cuenta? Las granulaciones son más grandes, ¿sí? ¿No ven? Ok. Miren acá igual, ¿no? Bilobulado, y las granulaciones son más grandes. Puede invadir otras vísceras, esto cuando se presenta el ciclo de autoinfección, o sea, cuando me puede dar una hiperinfección, ¿no? Y aquí con una marcada intensidad, entonces las larvas pueden invadir otros sitios diferentes al intestino. Entonces puede haber migración a ganglios linfáticos, pulmón, hígado, cerebro, cualquier lugar, ¿ya? Entonces ahí ya se puede encontrar infiltrado de plasmocitos, macrófagos, células gigantes, eosinófilos. Y los parásitos adultos se encuentran únicamente, pero ¿qué invaden? Las larvas, y pueden, eso es lo que invade, ¿ya? Y adultos se ha visto y se han encontrado en intestino y en pulmón. Por ejemplo, aquí, larvas en ganglio linfático, ¿ya? No se olviden que pueden haber en pacientes inmunodeficientes o inmunosuprimidos un conteo de eosinófilos bajo o normal, ¿ya? Y esto es un signo de mal pronóstico. Bueno, veamos las manifestaciones clínicas a la patología. Es que lo hemos dividido en 4 etapas, ¿no? Generalmente no hay una sintomatología intestinal marcada. Entonces, ¿qué es lo que sí puede llamar la atención para que ustedes busquen y soliciten, inclusive hacer conteo de larva? Una eosinofilia marcada. Cuando haya mucha eosinofilia, ¿no? Piensan ustedes, ¿será un cuadro alérgico? ¿Habrá mucha hipersensibilidad a algo? ¿O será un cuadro intestinal
puede ser, o si no hay las manifestaciones clínicas y en el laboratorio se encuentra una eosinofilia muy marcada, que le haga una prueba, un hemograma y haga un conteo y le salga exageradamente elevado los eosinófilos, entonces piensa o es alergia o es una litiasis, o es una parasitosis. Entonces ahí ya ustedes empiezan a indagar para ver qué es lo que está pasando realmente con el paciente. Y si viene también del campo, si es originario de algún lugar, ya así. Entonces, a ver, entonces de las lesiones cutáneas, que era la puerta de entrada a la piel, entonces los primeros síntomas causados por la invasión de las larvas a través de la piel consisten en una dermatitis pruriginosa. Ese es el cuadro. A esa dermatitis pruriginosa que hay, eritema. ¿No ves? ¿Qué más? Había un líquido seroso. Y si hay sobreagregación bacteriana, ¿cómo se vuelve ese líquido? Puro, Purulento. purulento, ¿no? Ahora, si hay rascado y hay fácil contaminación, pueden producirse las infecciones bacterianas secundarias. Y por la migración, y bueno, y llega hasta vasos sanguíneos. Y si no llega a vasos sanguíneos, ¿qué dijimos? Por migración subepidérmica de las larvas, forman Síndrome esos, de migración larvaria cutánea. exactamente, ¿no? Formando esos canales serpinginosos. Eso, síndrome de migración larvaria cutánea o síndrome de larva Curry, ¿ya? Sí es más común en la región perianal, por ejemplo, en los niños que van y juegan ahí a veces, ¿no? En la tierrita, ¿ya? En los pies también se ve comúnmente en las piernecitas, pero común en los glúteos, ¿ya? Lo común, y en la región perianal. Se han descrito lesiones también urticariformes, pruriginosas de tipo alérgico. Ahora, en la estrongiloidiasis crónica se puede observar lesiones cutáneas independientes de la entrada de las larvas, como púrpura, angioedema y eritrodema. Así unas lesiones. ¿No? Así que confluyen una con otra. Esas lesiones. Pero lo común es lo que le mostré primero, ¿no? La migración. El paso de las larvas por los pulmones produce un cuadro clínico de neumonitis puede presentar tos seca, elevación elevada de la temperatura o de febrícula. En casos más intensos se presenta cierto grado de bronquitis y este cuadro es clínicamente indiferenciable observado en el síndrome de Lofre o en cualquiera de las migraciones, ¿ya? Entonces, comúnmente le decimos síndrome de Lofre, ¿no? En la forma intestinal crónica, la intensidad de esta sintomatología está en proporción al número de parásitos existentes, puede haber por la zona, por la ubicación donde colonizan, dolor en epigastrio, sensación de punzadas o ardor, elevada eosinofilia, náuseas, vómitos, anorexia, y diarrea acuosa que puede ser abundante, a veces alternada con constipación, o sea, la diarrea no es constante, pero sí puede haber, ¿ya? Cambia en pacientes inmunodeficientes. Entonces la clínica ya se vuelve más aguda y puede verse, ¿ya? Inclusive, como dijimos, puede haber ciclo de autohiperinfección, ¿ya? Entonces, los cuadros clínicos pueden ser graves, pueden ser fatales. Entonces, los principales son el síndrome pulmonar, gastrointestinal y de otras vísceras afectadas. En el pulmonar, ya, aquí es más grave que en los inmunocompetentes y si permanecen mucho tiempo en el pulmón y pueden ser hasta adultos, y ahí se constituyen estrongiloidiasis pulmonar, ¿no? Entonces aquí ya hay francos síntomas de bronquitis, bronconeumonía, disnea, hemotipsis intensa, expectoración, ¿no? Aquí se ve más todavía, miren si es más notoria los infiltrados reticulares bilaterales, más que la anterior que les mostré, ¿ya? Y aquí una larva en un esputo de estrongiloidosis diseminada.
Entonces, este cuadro de estrongiloidiasis diseminada puede desencadenar accesos de asma que se van a agravar con el uso de corticosteroides. Entonces, hay que tomar en cuenta porque, como les decía, muchos de estos pacientes, ¿por qué? Porque baja más la defensa, ¿no? Baja más la defensa, entonces puede ser más grave. Inclusive presentar falla respiratoria aguda o embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, eso es lo grave. O puede desencadenar septicemia también, ¿ya? Miren aquí un caso clínico que lo vamos viendo todo, ¿ya? A ver, paciente de 32 años masculino con serología positiva para VIH. O sea, ya se sabe que él tiene VIH, ¿sí? Ahora le hacen un conteo de linfocitos TCD4 y este sale de 15 por milímetro cúbico, bajísimo. Y además no recibe tratamiento antirretroviral, no, no está. Consulta por cuadro clínico de 7 días de evolución. ¿Qué dice él? ¿No? ¿Qué refiere? Que tiene una disnea progresiva, tiene una tos con expectoración mucopurulenta y fiebre. Pero además esto está asociado a diarrea de 15 días de evolución. Y de ahí pasó la diarrea, ¿no? Hasta 14 días diarrea aguda. ¿Ok? Al ingreso, el paciente se encontraba en mal estado general, febril, taquicárdico, taquipneico e hipotenso, ¿no? El cuadro de disnea. En las radiografías de tórax se observa un infiltrado reticular bilateral. Entonces imagínense que lo encontramos así, ¿ya? Cuando le piden, solicita. Además de toda la inspección física que usted le está haciendo, lo que se está comentando en el cuadro clínico, ¿ya? Habla de que, a ver, sigamos, ya, todo lo demás. Ok. Los datos que se destacan del laboratorio, que un hematocrito está bajo, 20%, la presión arterial también está baja, 60 milímetros de mercurio, y no hay leucocitosis ni eosinofilia. Como les decía, un cuadro es más grave todavía cuando los eosinófilos están bajos y están dentro del parámetro. Porque ¿qué se espera en esta parasitosis? Que los eosinófilos, lo que hace nuestro organismo, activa nuestro mecanismo de defensa, por eso es que se elevan. Aquí no, ¿no es? Muy bien. Se interpretó como una infección respiratoria causada por gérmenes comunes y neumocistis girovesi. Antes se decía neumocistis carini, ¿ya? O sea, lo están pensando de que son los agentes etiológicos más comunes en este tipo de pacientes, ¿ya? Y empiezan y hacen un tratamiento. ¿Este es bacteriano o qué? El de acá. ¿Antibacteriano o qué? La ampicilina, el sulbactam, la trimethoprim con sulfametoxazol, antibacteriano, ¿no es? Para este germen. Y además le dan ¿qué? ¿Qué será la prednisona? Corticoide, Corticoide es, doctora, si no me equivoco. corticoide, ¿no? Entonces le están dando un corticoide. Y como además del hematocrito de 20, seguramente le han medido que acá no está lato, la hemoglobina tiene que ser menor a 8, probablemente si tenía disnea y era progresiva, entonces seguramente su hemoglobina está por debajo inclusive de 7, para transfundirlo, porque dice que le dan 2, le transfunden, ¿no? Y su hematocrito está bajo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, y seguramente su recuento de glóbulos rojos también está bajo. ¿Ya? Bueno, entonces, por eso transfundieron. Y luego le hacen una broncoscopía con lavado broncoalveolar. Y se obtuvo ese material fue sanguinolento, compatible con hemorragia, o sea, el paciente tiene una hemorragia alveolar, ¿ya? Por eso es que este lavado broncoalveolar le hicieron y asumieron que era una hemorragia. No sabían, pero ya dieron un tratamiento inicial, porque asumieron que era una bacteria frecuente en pacientes, ¿ya? Muy bien.
pero además se aisló salmonela en hemocultivo. En el lavado broncoalveolar se aislaron Pneumocystis jirovesi, que es lo frecuente, pero además larvas de estrongiloides estercorales. Y en el examen citológico se observó coloración de positiva para hemosiderófagos mayor del 20%. Se interpretó el cuadro como una, ahora sí, ¿no? Una hemorragia alveolar secundaria que a una hiperinfección por estrongiloides estercorales. Entonces, ya cambia el diagnóstico, ¿no es? Y además se agrega neumonía por girovesi y bacteremia por salmonella. Ahora, el paciente evolucionó con mejoría clínica y se internó, o sea, se le dio de alta a los 15 días, tuvo 15 días hospitalizado. Ahora, ¿le cambiaron el tratamiento o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O le aumentaron otro tratamiento? ¿Mm? Vamos, Lo aumentaron un ampliamente. claro, porque sí se pudo aislar Pneumocystis jirovesi y además bacteriemia por salmonella, pero ese tratamiento no es efectivo. ¿Para quién? ¿Para quién no es efectivo? Para estrongiloides estercorales. Para estrongiloides estercorales. Y quien estaba produciendo la hemorragia alveolar era principalmente el estrongiloide, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay que aumentar el tratamiento. ¿Qué le damos como tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? Hay un tratamiento de elección para esta parasitosis. Que se puso de moda todo, aunque ustedes eran jovencitos, pero se han de ver acordado, se puso de moda y le daban hasta lo que le dan a los animales. ¿Qué se llama? Ivermectina. Ese es nuestro tratamiento de elección, la ivermectina. ¿Ok? Muy bien. Entonces hay que aumentar ivermectina. Mejor así con casos clínicos, ¿no? Entonces, me van a estudiar casos clínicos, van a hacerse ustedes sus casos clínicos, porque en el examen va a entrar así como entró en el primer parcial. Ahora, les he recomendado a todos sus auxiliares, no importa si no avanzamos, que me repasen. Quiero que ustedes, por favor, estudien, ¿ya? Quiero que ustedes remonten esa nota mala que tienen y aprovechen este parcial. Así que no importa si no avanzamos, lo importante es que repasen. Conmigo van a avanzar, con sus auxiliares van a repasar. Ya si de esta ustedes se aplazan, ya es porque realmente merecen. Entonces repasen, porque estos temas son cortos y son fáciles de avanzar y de estudiar, ¿ya? Bueno. Entonces, en el síndrome gastrointestinal, la invasión masiva de intestino delgado, grueso y ocasionalmente el estómago produce síntomas digestivos muy acentuados. Esto es en caso que son ya invasión masiva, ¿no? Entonces puede haber dolor abdominal, diarrea, anorexia, náuseas y vómitos. Ese dolor abdominal, ¿dónde más o menos dijimos? Epigastro, ¿no? Entonces la diarrea aquí puede ser persistente, hay interferencia con la absorción de elementos nutritivos, porque en esa zona también se lleva el proceso de digestión y absorción de los nutrientes digestivos. Entonces, enflaquecimiento, hipoproteinemia, y si hay hipoproteinemia, más se habrá porque puede haber edema, ¿no? Miren, una endoscopía normal, fíjense cómo se observa el esófago, el estómago, el antro, el duodeno, eso es lo normal. Ahora, ¿cómo se puede observar en una endoscopía severa? Miren ustedes, pliegues engrosados, hay curvas mayores severas, edemas, erupciones. Miren, se ve más de aspecto fecaloide, ¿no? ¿Mm? Ok. Ya después de 2 meses después del tratamiento con ivermectina, una amplia mejoría de la mucosa. Ya, entonces casi normal. Y ahí también mire puntos hemorrágicos de aspecto fecaloide, sin tratamiento. Y ya después
Mire, apenas leve edema, muy poquitas o casi nada de erupciones, ya prácticamente, pero después del tratamiento. Puede haber un hilio paralítico en el caso de que haya perforación, un peritoneo, ¿no? Una peritonitis, al peritoneo, una infección al peritoneo, y puede haber hilio paralítico, ¿no? Aquí el abdomen en tal, sí, hay ingreso. Ahora, o en invasiones masivas puede haber invasión a otras vísceras por parte de la larva, no se olvide, ¿no? Ya, igual a cualquiera. Y esa, entre las causas predisponentes a la hiperinfección, hemos visto que una de ellas es que haya una deficiencia en la inmunidad mediada por células. Una enfermedad de esa, VIH, ¿no? Y también otra causa puede ser el tratamiento por mucho tiempo, a largo plazo, con corticosteroides, con esteroides, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, de todo tipo que disminuyan las defensas. Un paciente con enfermedad, con leucemia, de Hodgkin, linfomas, carcinomas, o sea, enfermedades renales crónicas, crónicas debilitantes, inclusive hasta un paciente con diabetes mal controlado también puede verse afectado, gravemente afectado con esta parasitosis, ¿ya? Entonces, como cuando empezamos al inicio, ¿no? Todo paciente que por alguna causa esté inmunodeprimido, ¿no? ¿Okay? En ellos, entonces, es importante. Bueno. Ahora también hay una relación directa entre la prevalencia de estrongiloidiasis y el virus de linfotrópico, ¿no? Bueno, ¿qué más? Entre las complicaciones, las principales complicaciones se deben a invasión bacteriana secundaria. Entonces puede haber cuadros de septicemia, como vimos en el caso del paciente, ¿no? Hay septicemia por salmonela, ¿no? Entonces, inclusive puede haber meningitis, endocarditis, neumonía, colicistitis, peritonitis, etcétera, etcétera. Y las principales causas de muerte son shock, insuficiencia respiratoria, bronconeumonía y septicemia en estos pacientes. Me voy a pasar a tratamiento, ¿ya? Porque no tengo mucho tiempo. A ver, acá que hay que recalcar. En un paciente inmunocompetente, entonces nosotros vemos que hay una elevada respuesta por parte de los eosinófilos, ¿no? En inmunocompetente. Pero normal o disminuido, inclusive en paciente inmunodeprimido, inmunocomprometido. Entonces, hay que rescatar el aumento de la eosinofilia periférica, ¿ya? Y entonces puede haber elevación de eosinófilo e inmunoglobulina E. En cambio, en pacientes inmunodeficientes, los eosinófilos disminuidos y la inmunoglobulina E también va. ¿Ok? Y nos vamos a tratamiento, ¿ya? A ver, diagnóstico clínico. Si solamente pasa por un cuadro de duodenitis, o sea, con dolor en epigastrio, y nada más difícil hacer nuestro diagnóstico clínico. Pero si además está elevado a eosinofilia circulante, entonces ya ahí aumenta la presunción de esta parasitosis, ¿eh? Ahora, ¿con qué debemos diferenciar? Con enfermedades que vayan a producir duodenitis, eosinofilia, diarrea, malabsorción intestinal y excreto tropical, que tiene que ver con la malabsorción. Pero también debemos sospechar esta parasitosis en pacientes que vienen de zonas endémicas.
en pacientes que estén recibiendo esteroides por tiempo largo o que sufran enfermedades que den origen a inmunosupresión, ¿ya? Y en quienes presenten diarrea o síntomas pulmonares, además. Y es necesario tener en cuenta que en pacientes inmunodeficientes la eosinofilia generalmente no está elevada. Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Okay? Ahora el diagnóstico laboratorial al VAR. Examen coprológico o examen coproparasitológico directo, puede ser simple o seriado. Hay métodos de concentración, se puede haber cultivo, separación de larva, el examen del contenido duodenal, endoscopía y biopsia, estudio del esputo y método inmunológico. Bueno, en el coproparasitológico directo, este tiene una sensibilidad muy baja porque la oposición es baja, ¿no? 40 huevos por día, pero además es en la submucosa y estos tienen que salir, o sea, para ver las larvitas, en otras palabras, las larvas radictiformes, ¿ya? Y solamente en un 25%. ¿Cuándo aumenta? Cuando hay una invasión masiva, ahí sí se puede ver, ¿ya? Entonces, mejor si es un estudio seriado, ¿no? 3 o más exámenes coproparasitológicos. Entonces ya saben el coproparasitológico como nosotros hacemos normalmente. ¿Qué buscamos? Larva radictiforme. No se vayan a olvidar, no buscamos huevos, larva. Yeah. Y se puede hacer método de concentración. Estos mejoran, son recomendables, mejoran la posibilidad de encontrar larvas. ¿Cuál es el común que hacemos? El método de Ricci y el método de concentración. ¿Ya? Lo malo es que ya las observamos sin movimientos, ¿no? Así, miren, de harto. Se puede ver inclusive. O se puede cultivar, ¿ya? Entonces es un método eficiente, recomendable el cultivo en agar. Este método se llama el de Arakaki. Y aquí sí puede detectar un 96% en los casos que sean positivos, ¿no? El cultivo. Mejora altísimo. Y aquí se está cultivando, ¿no? Materia fecal en un agar por el método. Y ahí se ve el desarrollo de las larvas. Otro método puede ser separación de las larvas. Está el método de Baerman-Moraes, el Arada-Moris, que este es el método útil. El método útil. Si comparamos ambos métodos, el más eficiente es el método de Baerman-Moraes. ¿Ya? Y como el lavado broncoalveolar, el examen del contenido duodenal, entonces ahí también se puede observar. ¿Ya? Entonces aquí y se estudia y se puede ver. ¿Mm? Bueno, hay otros, ¿no? Endoscopías, biopsias, esputos, etc. Miren aquí, y bueno, se ve pues, ¿no? Un cambio en la mucosa del intestino, ¿no? Y aquí erosiva también. Y este ya es un corte histológico. Bueno, me paso directo ya, chicos, porque si no, no terminamos el temita. Repasen, por favor, la epidemiología, ¿ya? Bueno, el tratamiento. Entonces, ivermectina, tiabendazol, albendazol son drogas efectivas para el tratamiento de la infección, pero el tratamiento de elección es la ivermectina. En el caso del síndrome de larva Kurren o el síndrome de migración larvaria cutánea, entonces ahí el tratamiento es tiabendazol. Ya, tiabendazol al 5%. Pero si va a ser un tratamiento sistémico, o sea, en otras palabras, usted va a consumir comprimido o solución líquida, entonces ahí se elige la ivermectina, ¿ya? Entonces, está mostrado una superioridad con respecto al tiabendazol en la erradicación de la infección y es mejor tolerada. Ya no hay muchos efectos
colaterales ni adversos. ¿Ya? Entonces, esta ha sido usada con éxito en hiperinfección, incluso en casos que no respondieron al tiabendazol. Entonces, droga de elección, ivermectina. Viene la presentación en comprimidos de 6 miligramos, comprimidos tabletas, ¿no? De 6 miligramos. Y también viene solución en gota. Entonces, esta es de 0,6. Ahora, 6 miligramos viene la presentación, pero la dosis es 200 microgramos por kilogramo peso. Esa es la dosis, ¿ya? Entonces yo tengo que recordar que 1 miligramo tiene 1000 microgramos y hacer regla de 3 para saber cuánto voy a sacar. Entonces la dosis, de nuevo, 200 microgramos por kilogramo peso. Esa es la dosis, ¿ya? Y esta es la presentación de los fármacos. Entonces, comprimido, la presentación de 6 miligramos. Ivermectina en gota, 0,6%. Entonces se puede obtener una dosificación práctica de que una gota, ya, es por kilogramo peso, lo que equivale a 150 a 200 microgramos por cada gota. ¿Cuánto era la dosis? Como le dije, 200 microgramos por kilogramo peso. En una sola toma durante 2 días. O se puede usar 200 microgramos en 2 ocasiones con 2 semanas de intervalo. Preferible para que sea tomarlo 2 días, tener un espacio de 2 semanas y otra vez. Porque no, les contaré que no tiene efectos negativos prácticamente la ivermectina. Han usado y recontrausado en la pandemia, ¿no? Y sí hay estudios que era efectivo para el virus, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de la ivermectina? ¿Ya? Este antihelmíntico es una lactona macrocíclica derivada del Streptomyces avermilitis, que actúa produciendo parálisis de los helmintos por antagonismo con el ácido gamma-aminobutírico. Ivermectina se utiliza ampliamente en veterinaria y también se utiliza en el tratamiento de filariasis humana. ¿Ya? Es efectiva también, pero mezclada con otros fármacos. Bueno, entonces, en la estreongiloidiasis se obtienen curaciones del 88 al 100%. No se olviden que pueden haber pacientes que ya tengan autoinfección y ahí ya es complicado, ¿ya? Entonces ahí hay que hacer tratamiento continuo, pero es efectivo. Bueno, ¿qué más? Ya en pizarra, ya antesito del examen, vamos a repasar lo que va a ser esquemas de tratamiento, ¿ya? Vamos a hacer con ustedes. Ahí se van a preparar, les voy a tomar examen antes del examen general de lo que nos falte dar, para ver cómo están ustedes y previo les voy a enseñar en pizarra todo lo que ya